Bienvenidos al Mundo desde el Sur. Les saluda Luis Francisco Blandón en Caracas, Venezuela. Hoy hablando y analizando el tema electoral en Perú. El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Piero Corbeto, presentó este martes su renuncia al organismo por problemas logísticos registrados en las elecciones generales del pasado 12 de abril. La Junta Nacional de Justicia acepta la renuncia de Corbeto, a pesar que es un cargo irrenunciable y en medio de un panorama de disgusto en Perú, pues los entes anuncian que los resultados definitivos se van a conocer en la primera quincena de mayo, aumentando incluso, según algunas voces, la desconfianza en el proceso electoral. La OMPE continúa contabilizando actas a un ritmo muy lento en medio del silencio institucional y bueno, un conteo que se ha estancado en el 93,57% debido a las demoras en procesar el voto rural y en el extranjero, pero sobre todo en resolver miles de actas impugnadas. Es el escenario el día de hoy para analizar. Antes, recordarle a través de redes sociales a lo largo del día también hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre el tema, no solo en ese país, sino también en el resto del continente. Algunos de ustedes ya han participado, incluso respondiendo la pregunta. Sin embargo, aquí tiene el código QR para que en todo caso pueda participar. Ahí está la pregunta propuesta. Renuncia el jefe de la OMPE alegando problemas técnicos en Lima, área metropolitana, omitiendo las demoras en sectores rurales durante las elecciones generales el pasado 12 de abril. ¿Qué refleja todo esto? Ahí están las opciones. Le invitamos desde ya a participar. Vamos al análisis. Me acompaña en la distancia Juan Diego Mota, abogado, escritor y analista político de la izquierda socialista. Nos acompaña desde Lima, Perú. Juan Diego, muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación y al contacto inmediato con ustedes para las preguntas. Bueno, oportuno, Juan Diego, el análisis de toda esta situación, considerando que el cargo del jefe de la OMPE es por ley irrenunciable, pues ¿de qué manera esta decisión afecta o no el proceso electoral? Miren, lo que estamos viviendo en el Perú es sui generis porque en el marco de una dictadura, yo siempre lo voy a recalcar, el 7 de diciembre del 2022, el Perú atraviesa una dictadura de corte parlamentarista, que en estos años se ha caracterizado, además de ser cruenta, estamos hablando de 60 personas asesinadas, luego de que salieran a protestar masivamente tras el golpe de Estado contra Pedro Castillo. Este Congreso que se ha apoderado de los destinos del país y que solamente tiene 2% de votación, ha cambiado sistemáticamente las leyes que rigen los procesos electorales en el país, ha cambiado la constitución política en más de un 60% desde el Congreso, y entre estos cambios pues ha reconfigurado las reglas del juego de los procesos electorales, entre ellos restringir poder al organismo que es la OMPE, que hace el conteo, y darle más poder a los organismos que son los que colocan y sacan a los funcionarios de la OMPE, en este caso la Junta Nacional de Justicia y el mismo Congreso. Este escenario genera justamente que luego, con un discurso fraudista, que salen a las calles a vociferar que ha habido un fraude, desde las derechas, desde aquellos que han perdido el proceso electoral, específicamente el caso del candidato Rafael López, que para señas es un candidato de ultraderecha, muy similar a lo que tenemos con Milei en Argentina o con el mismo Donald Trump en Estados Unidos, y que ya había cantado el tema de que había habido un supuesto fraude en las elecciones anteriores cuando ganó Pedro Castillo, y esta vez vuelve a repetir el mismo libreto y ha generado una presión desde los espacios de poder fáctico del país, sobre todo los medios de comunicación, las entidades públicas, para tumbar a quien representa o quien encabeza, en este caso, al Organismo Nacional de Proceso Electoral, la OMPE, que es el señor Corbeto. Señor que no es santo de nuestra devoción, señor que ha manifestado diversas irregularidades, en realidad, en el proceso. Estamos hablando de que estamos en una dictadura, los procesos están por lo general viciados, pero que al no aceptar la presión que el señor Aliaga y la derecha imponían sobre él para que convoquen, anulen estas elecciones y se abra paso a un nuevo proceso electoral, porque simplemente ellos están perdiendo, eh, ahora han buscado simplemente como un chivo expiatorio cortar su cabeza. Y eso es lo que estamos viviendo en este momento. Es decir,
para ponerlo de manera gráfica. Es como que en un partido de fútbol, el equipo que esté perdiendo, en este caso López Aliaga frente a Roberto Sánchez, que representa la fuerza, digamos, del castillismo, como así se le ha llamado, de los sectores más humildes del país, en pleno partido, como están perdiendo, digan, cambien el árbitro, ¿no? Ahora han logrado eso, están sacando al árbitro en mitad del partido, cosa que es ilegal, ya lo ha señalado usted, el artículo 10 de la ley orgánica de la OMPE señala que ese cargo es irrenunciable, pero lo han presionado tanto, el señor ya estaba denunciado penalmente, habían personas de su entorno, de la misma OMPE, que habían sido detenidos inmediatamente, ya estaban presos por la fiscalía que está de la mano pues, con este Congreso, entonces él ha tenido que renunciar, ¿no? Frente a esta situación que no se encontraba una salida. Sí. Y ahora ellos, a través de la Junta Nacional de Justicia, van a poder definir quién va a dirigir la OMPE, quién va a ser el árbitro de este proceso, lo cual, por supuesto, vicia y pone en peligro los resultados y el voto popular que se viene contando hasta este momento. La foto en este momento, el 94%, es que por 15.000 votos, más de 15.000 votos, está ganando Roberto Sánchez a López Aliaga y pasaría a la segunda vuelta al balotaje, ¿no? Teniendo en cuenta aún que hay muchas actas impugnadas en donde justamente Roberto Sánchez tiene una amplia mayoría, pero su oponente ha cuestionado estas actas, sin ningún argumento, simplemente las impugna. Y ahora, digamos, eso va a estar en manos de quién, de los señores que van a hacer el conteo de votos y que ahora han sacado a la cabeza de quién es el conteo de votos y ahora ellos van a poder, pues de alguna manera, tener más presión frente a quienes van a hacer este conteo de votos. Y es por eso el riesgo que estamos ahorita en ciernes atravesando en este momento. Sí, ahora Juan Diego, por otro lado, Corbeto menciona en la carta de renuncia de que pues, se trató a los retrasos en Lima, ¿no? En el área metropolitana, pero deja por fuera pues el tema de la voluntad que se dio en los sectores populares rurales, lo que se llama la periferia, con incidencia en la decisión sobre, más allá de las grandes urbes, es decir, ese fenómeno de ascenso, ¿no?, de Pedro Sánchez, que efectivamente ha tenido en el voto rural pues bastante incidencia en el proceso electoral. ¿Qué decir de este dato? Porque algunos señalan incluso que la decisión de esta renuncia no solamente se debe circunscribir directamente a lo que ocurrió en Lima, o sea, no se trata también el tema de la periferia que también tuvo su retraso. Bueno, esto refleja nuevamente el problema primario del país, ¿no? Desde José Carlos Mariátegui está claro este tema, ¿no? Somos un país sumamente clasista, racista y centralista, lamentablemente, en donde se toman las decisiones desde un pequeño sector de Lima, ¿no es cierto? Esa Lima colonial, esa Lima blanca de los grandes apellidos de esa oligarquía, que considera que su voto vale más que el voto del resto del país, ¿no? Y entonces lo que tenemos, para aclarar, es que es cierto, hubo un retraso, lo cual es por supuesto cuestionable, pero que viene desde atrás, ¿no? O sea, si hubo un fraude, nosotros diríamos que el fraude se empezó a cocinar desde el 7 de diciembre de 2022, cuando apartaron a Pedro Castillo del gobierno, donde respetaron el voto popular, y a partir de allí modificaron todas las leyes a su antojo, han impedido, han vetado a partidos políticos populares, de izquierda, nacionalistas, críticos al gobierno, han vetado, han excluido a candidatos de izquierda, populares, progresistas, críticos al gobierno, y en ese escenario es en donde estamos moviendo. A pesar de eso, el voto popular, el voto sobre todo del pueblo andino, ¿no es cierto? Andino, amazónico, sobre todo del sur, ¿no? Ese pueblo de ese Perú profundo que podríamos llamar, ha vencido, ¿no? Ha vencido y está pasando al segundo lugar a pesar de haber tenido todo en contra. Y frente a eso, ahora se teje este tema de este discurso, ¿no?, supuesto del fraude. O sea, los que gritan fraude son los que quieren hacer fraude, más bien, ¿no? Lo que están haciendo es tratar de legitimar el proceso electoral para ellos imponer sus reglas. Y lo que están haciendo, muy bien tú lo señalas, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Que en este proceso electoral hubieron algunas demoras para abrir algunas mesas, incluso en 15 mesas, en 15 locales, quiero decir, no se pudieron abrir las mesas electorales por retraso. Aquí hay que señalar varias cosas. Uno,
que la propia OMPE venía siendo boicoteada por el propio Congreso, ¿no es cierto? No le dieron suficiente presupuesto, le recortaron sus funciones, etc. La empresa que se demoró en entregar el material electoral y que produjo este retraso era una empresa que tenía contratos millonarios con la Municipalidad de Lima, de donde viene el señor López Aliaga. Ha sido el alcalde, renunció para lanzarse a la presidencia. Eh, Sin embargo, estos problemas, que ya nos parecen sospechosos, no son significativos a nivel porcentual respecto a los números generales, ¿no? No representan ni el 0,1% del total de las mesas. Y está el tema del ausentismo, el tema del retraso de las mesas, está más o menos en los promedios que han habido en otros años. ¿Cuál ha sido la diferencia? Que por primera vez esto ha pasado en Lima. Antes esto pasaba sobre todo en provincias. Cuando pasaba en provincias, pues ningún medio de comunicación de acá, en el Perú limeño, hacían ningún escándalo porque, bueno, eran los votos de los pobres, eso no importa. Pero por primera vez esto, que insisto, no es significativo, es muy puntual, pasa por primera vez en Lima y se arma todo un escándalo, lo cual demuestra pues nuevamente este problema del clasismo, del centralismo y finalmente del racismo, donde quieren hacer valer que los votos de Lima, ¿no es cierto?, pesan más que los votos de provincia. Sí, vamos a ver otra reacción. Por el Perú, perdón, Justos por el Perú y su abanderado Pedro Sánchez, a través de un comunicado, calificaba de ilegal la decisión de la Junta Nacional de Justicia respecto a la renuncia presentada por el jefe de la OMPE, el cual, como ya hemos comentado, es irrenunciable el cargo. Este es el comunicado. Indicó que estas acciones son una grave amenaza al proceso electoral y correcto respeto a la voluntad ciudadana en un momento en el cual los organismos electorales vienen reportando de forma pública y oficial el pase a la segunda vuelta de Juntos por el Perú. El texto resalta la ejecución de una campaña sistemática que busca instalar la narrativa de fraude impulsada por Fuerza Popular, Renovación Popular, que tiene como objetivo controlar el sistema electoral para promover el boicot del resultado. Ante ello, el partido anunció la conformación de un frente político en defensa de la democracia y la igualdad del voto, así como la convocatoria a una movilización nacional pacífica y vigilante en defensa de la voluntad de las mayorías, dice este comunicado. Para finalizar precisamente sobre este escenario, preguntarte, porque ya incluso algunas voces dicen hay que estar alertas, ¿no?, de la próxima autoridad de la OMPE de cara a la segunda vuelta electoral, teniendo en cuenta que la persona allí puede incluso, según los críticos, Juan Diego, ser alguien a la medida de Keiko Fujimori. ¿Qué ves tú en ese aspecto? Sí, sin duda, ese es el riesgo, ¿no? Y primero, si me permites comentar que es correcto el pronunciamiento que ha sacado Juntos por el Perú, digamos que más bien se caía de Maduro. Es necesario forjar en estos momentos álgidos un gran frente en defensa de la democracia y del voto popular, donde todos los sectores, todos los partidos políticos que pues realmente quieren representar los intereses del pueblo, que respetan el voto popular, y todos los sectores, sindicatos, organizaciones populares, comunidades campesinas, nativas, en fin, se sientan y puedan participar, se sientan representados y participar en dicho espacio. Y también estar alertas, movilizados, porque lamentablemente, como bien lo está señalando, todo parece indicar que el fraude pues está en marcha, ¿no? El fraude que, insisto, viene cocinándose desde el 7 de diciembre de 2022 y que ahora, sacando a Corbeto y colocando pues, lo más probable a alguien afín a los intereses de la derecha, ya sea Keiko Fujimori, ya sea López Aliaga, claro, ellos sueñan con una segunda vuelta donde pasen estos dos señores, ¿no?, que sería el escenario ideal para ellos, o incluso en el escenario en que igual no puedan frenar a Roberto Sánchez, puede haber pues una manipulación de los votos, porque mucho depende de quién cuenta los votos, ¿cierto?, en la segunda vuelta, nuevamente a favor de Keiko Fujimori. No, la verdad que no se explica cómo la señora Keiko Fujimori haya pasado en primer lugar y con tanta votación, teniendo tanto rechazo, sobre todo en el interior del país. Entonces, los peruanos en este momento estamos muy alertas. Es correcta la convocatoria, hay que participar en este frente que defienda la democracia y el voto popular. Tenemos que estar alertas en las calles y también requerimos la solidaridad internacional porque no se está observando adecuadamente lo que está pasando en el Perú. En el Perú vivimos en una dictadura
ya desde el 2022 y es necesario el pronunciamiento y la solidaridad contundente del resto de los países y los hermanos de la región. Estamos, por supuesto, muy atentos a todo este escenario. Juan Diego, se entiende el análisis. Muchísimas gracias por tu lectura. Gracias. Juan Diego Mota, abogado, escritor y analista político desde Perú en torno al escenario electoral en este país. Con él despedimos esta primera parte del programa y le recuerdo a la audiencia, tiene tiempo de participar con este código QR que está viendo en pantalla, publicado en redes sociales, la pregunta del día hablando sobre este escenario en Perú. Al final analizamos los resultados. Breve pausa, ya regresamos. Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur, hoy hablando de Perú y bueno, el escenario electoral muy importante, pero también hay otras aristas en torno al escenario político y social en esta nación. El embajador de Estados Unidos en el país, Bernie Navarro, amenazó al presidente interino de Perú, José María Balcázar, luego de que sugiriera pausar la compra de 25 casas americanos por el endeudamiento que el negocio traería al país. Balcázar puntualizó que la compra implicaría una deuda, la cual calificó como enorme, y que es una decisión que debería ser tomada por el próximo gobierno, cuya toma de posesión está programada para finales de julio. En respuesta, Navarro resaltó que si Perú actúa en contra de los intereses de Estados Unidos en las negociaciones, usará los instrumentos que estén a su alcance como representante de la administración de Donald Trump para defender a la nación estadounidense. Es parte de lo que ha comentado y parte de las reacciones, por supuesto, de este hecho no se han hecho esperar. Me acompaña Ricardo Soberón, analista en materia de seguridad, nos acompaña desde Lima, Perú. Muchísimas gracias por tu tiempo, bienvenido. Hola Luis Francisco, muy buenos días, muy buenas noches. Efectivamente, como tú bien señalas, este es un tema absolutamente relacionado a la crisis político-electoral que está viviendo el Perú. Tengo la impresión que en el Departamento de Estado hay un pánico por la posibilidad de que un gobierno similar al de Pedro Castillo se instale el 28 de julio y se pueda romper el ciclo de negociaciones para la compra de 24 aviones F-16. La verdad que sorprende lo que ha ocurrido el día de hoy, porque mientras en una entrevista en la radio más importante del país, el presidente Balcázar señalaba con claridad que no iba a firmar ningún convenio, su gobierno, y que lo iba a dejar al siguiente, poco después se conoció por medios locales e internacionales que al interior de la Fuerza Aérea, en la base aérea de Las Palmas, se habría suscrito un convenio con la empresa transnacional Lockheed Martin para la compra de estos 24 aviones. Esto, como te digo, es una sinrazón, no tiene nombre. De ser cierto, acarrearía la responsabilidad penal, política, administrativa de todos los que han estado involucrados en esta circunstancia y sería una expresión más de la arbitrariedad y la ilegalidad con la que se conduce el Departamento de Estado. Si nos ponemos a pensar en la declaración del embajador Bernie Navarro en Lima, el embajador de los Estados Unidos, acusando de mala fe al gobierno del Perú por la declaración del presidente Balcázar, tendríamos que señalar nosotros que el primer incumplidor de las normas de derecho internacional es Estados Unidos, al haber declarado los aranceles arbitrariamente y unilateralmente en abril del año pasado y que afectaron el Tratado de Libre Comercio que tenían con el Perú. Es el asesinato extrajudicial de 160 personas en los mares y aguas internacionales en el Caribe y en el Pacífico, y es la invasión para secuestrar a un presidente como ha ocurrido en Venezuela. El tema de fondo, estimado Luis Francisco, es qué es importante para el Perú en términos de seguridad y defensa. Han pasado 28 años desde la última adquisición militar de trascendencia en términos de fuerza aérea. Es por eso que nos parecía conveniente la decisión del presidente Balcázar de pasarle el turno al siguiente gobierno. Y acá hay un tema central, que es
la ausencia de soberanía digital que tendrían las plataformas aéreas F-16 que proporciona los Estados Unidos. Tenemos varios casos: Pakistán, Argentina, Venezuela, Turquía, Egipto. Todos ellos han comprado aviones F-16 con restricciones de orden operativo, tecnológico, aviónico, que les impide ser utilizados si no es con autorización de los Estados Unidos. Eso sería pérdida de soberanía digital. Es por eso que nosotros sostenemos que hay que defender los intereses del país y permitir que sea el próximo gobierno legalmente instalado el que tome la decisión. Vamos a agregar otro elemento porque el gobierno de los Estados Unidos va a levantar una nueva base naval en Perú, el cual implicaría una inversión superior a los $1.000 millones. En documentos oficiales se señala que la medida se centra en un plan de cooperación en defensa y logística marítima con el fin de reforzar la infraestructura portuaria y la capacidad operativa en el Océano Pacífico, un proyecto que se va a desarrollar en el Callao, una de las zonas portuarias más resaltantes del país, en un contexto marcado por la modernización de los puertos y el aumento de comercio marítimo regional. Esta iniciativa, autorizada tras una confirmación formal por parte del Departamento del Estado del Congreso de los Estados Unidos, y viene a dar precisamente más controversia a todo este tema, como tú decías, ¿no? En medio de un panorama electoral, incluso Keiko Fujimori, López Aliaga también ya han dado su opinión sobre esto, como buscando también maneras de entrar en esta discusión teniendo en cuenta el escenario electoral. ¿Cómo estás viendo esto? Efectivamente, esto hay que verlo en un paquete mayor que representa la nueva base naval que va a construir Estados Unidos, curiosamente muy cercana a la base, al puerto de Chancay, que es manejado por la empresa china COSCO Shipping, por $1.500 millones que no serían entregados por los Estados Unidos si no se trata de un crédito que tiene que ser reembolsado por el Perú. En segundo lugar, tiene que ver con el convenio suscrito entre la Fuerza Aérea y los Estados Unidos para la construcción de un puerto aeroespacial en la base aérea de Talar, al norte, frontera con el Ecuador, para permitir el despegue y aterrizaje de aeronaves extraorbitales. Tiene que ver, por supuesto, con la lucha antinarcóticos y el nivel de sometimiento y presión política, geopolítica y operativa que ejercen los Estados Unidos sobre una cancillería como la peruana, que ha descuidado por completo la defensa de los intereses primordiales del país para someterse a un dudoso acuerdo de orden geopolítico de acercamiento irrestricto con los intereses de Estados Unidos en relación a múltiples cosas: los intentos de cambio de gobierno en distintos países del país, las agresiones contra Venezuela en distintos momentos desde la creación del Grupo de Lima, la ruptura de espacios y plataformas como UNASUR, CELAC, de las que Perú ha sido promotor fundamental. Pero lo que más me asombra, Luis Francisco, realmente es la facilidad con la que operadores militares de la Fuerza Aérea, de la Marina, del Ejército de mi país, se han sentado y se han sometido a los criterios, planteamientos, elementos e intereses que despliegan los Estados Unidos en la región y en el país, bajo la nueva doctrina Monroe, bajo el principio de la paz mediante el uso de la fuerza, como la hemos visto en las últimas semanas y meses en la región. Sí, sin duda, y en un escenario geopolítico internacional donde pues, la influencia de los Estados Unidos ha sido importante para Washington en los últimos meses. ¿Se entiende el análisis? Ricardo, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu lectura con nosotros. Un abrazo fuerte para ustedes. Así nosotros finalizamos, y antes recordarles rápidamente la pregunta del día que tiene que ver con el escenario electoral en Perú. Ahí la tenemos. Renuncia el jefe de la OMPE, de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, alegando problemas técnicos en Lima, en el área metropolitana, omitiendo las demoras en sectores rurales. ¿Esto qué refleja? Ahí el 62% de los usuarios a esta hora nos dice debilitamiento de la continuidad del organismo. También un 35% dice intereses ligados a la ultraderecha. Y por otro lado, un poco menor
porcentaje, otros opinan que es una apertura a auditorías de procesos logísticos. Muy interesante el escenario en Perú en torno a este proceso electoral. Nosotros, por supuesto, en nuestras emisiones informativas muy atentos a todo este escenario. Por lo pronto, finalizamos El Mundo desde el Sur. Les recuerdo www.telesurtv.net, siempre con nuestra señal en tiempo real desde cualquier parte del mundo, y también en Telegram, todo el servicio informativo de Telesur las 24 horas del día con una perspectiva del mundo desde el sur. Soy Luis Francisco Blandón, gracias por seguirnos.